Decano nacional, el doctor Pedro Pablo Popa Antay, decano del Colegio de Sociólogos del Perú, quien además hará alusión al programa de actividades que ha programado nuestro colegio. La palabra la tiene el Decano nacional. Gracias. En primer lugar, agradecer por la presencia de todos ustedes que dan gracias a este evento. Hemos invitado a nuestro amigo Manuel, que pueda hacer una presentación a nuestro querido profesor Eduardo Arroyo. Lo que yo tengo que informarles es simplemente las actividades que el colegio viene realizando, ¿no? Durante este año tenemos programado una serie de actividades de carácter académico, abusando de la amistad y de la generosidad de muchos intelectuales. El día lunes tuvimos, por ejemplo, una conferencia sobre resolución de conflictos con un profesional peruano que triunfa en Estados Unidos y hizo una presentación magistral. Y continuando con esa misma tónica, hoy día tenemos pues a nuestro amigo Manolo de España. Nuestra página del colegio está en construcción, pero yo les puedo adelantar los programas que tenemos, ¿no? En el mes de septiembre tenemos el tema de gastronomía, como se realiza lo de mistura, hay que darle una lectura también a la cocina, de la cultura y de la sociología. Pero también tenemos un balance de los 5 años del gobierno anterior y la perspectiva de este nuevo gobierno, que también se va a realizar en el mes de septiembre. Para octubre tenemos las actividades relacionadas al Acuerdo Nacional y la democracia en el Perú. Expone Max Hernández, ¿no? En noviembre tenemos todo el tema de la mujer y la violencia, y en diciembre nuestro aniversario, al cual están todos invitados. Yo no puedo hacer más preámbulos, solamente quería decirles esas palabras y invitarles y nuevamente agradecer a nuestro amigo Manolo y a todos ustedes por su presencia. Gracias. Muy bien. Manuel Monereo, ciudadano español, Manuel Monereo Pérez, es un conocido politólogo de la escena internacional. Él es jurista, experto en ciencias políticas, ha sido por mucho tiempo miembro directivo de la Izquierda Unida Española, asesor de una de las revistas más conocidas, El Viejo Topo, todos hemos leído. Es amigo peruano, ha estado muchas veces en el Perú, es amigo de nosotros y actualmente trabaja en la fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales. La disertación de hoy día es sobre la crisis económica, en general, la crisis económica internacional y su incidencia sobre el movimiento social, el llamado movimiento de los indignados en España. Tributemos un fuerte aplauso a Manolo. Yo lo primero es agradecer mucho la invitación, esta posibilidad de volver de nuevo. Siempre estoy yendo y viniendo a Lima y al Perú, y esta posibilidad de discutir con ustedes un tema en el que llevo al menos 10 años, que es trabajando sobre la crisis. Porque muchos de nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo que la crisis estaba llegando. Lo que no sabíamos es cuándo, porque la crisis iba a llegar, no teníamos ninguna duda. Es interesante esta charla, hacerla en un colegio de sociólogos y de sociología, porque tengo la impresión que le tenemos bien tomada la medida a la crisis económica, pero no se la tenemos bien tomada a la crisis social. Es decir, haría falta una sociología de la crisis, porque en los momentos de crisis, en los momentos de salto, de giro, las percepciones sociales cambian. Y cosas que parecían imposibles hace 4 años se convierten en posibles. Y a su vez, percepciones sociales que creíamos ya abandonadas retornan con fuerza. Es decir, la crisis son siempre momentos de excepción frente al momento de normalidad.
Y hoy estamos viviendo a nivel mundial una crisis de enorme dimensión que nos sitúa en la anormalidad, es decir, en la excepción. Y esto es muy importante porque una de las cosas de la enorme derrota ideológica que para el movimiento emancipatorio y para el pensamiento emancipatorio se ha vivido es justamente que había desaparecido del horizonte la idea de Cristo. O sea, parecía, se nos decía que la globalización feliz también había acabado con las crisis y que estábamos, entre comillas, condenados al paseo aburrido del fin de la historia. Es curioso que en estos días, hace un par de días, uno de los grandes gurús de la economía norteamericana, que se llama Nouriel Roubini, haya dicho una palabra imposible de decir hace ni siquiera 2 años, de que esta crisis le da la razón a Carlos Marx y que se está produciendo una crisis tal como Carlos Marx la predijo, es decir, lo que en términos históricos sociales se llama una crisis de realización, es decir, una crisis que pone en medio el problema distributivo del reparto de la renta. Y decía Roubini, en un importante medio de comunicación norteamericano, lo que está ocurriendo es tal transferencia de renta de los trabajadores hacia el capital que lo único que está produciendo es profundizando la crisis y agravando la crisis. Porque hay siempre un pequeño problema, que tú la plusvalía no la realizas, pero no la obtienes si no vendes la mercancía. Y siempre hay el problema de que alguien tiene que vender lo que se produce para que haya beneficio, haya inversión y el ciclo se vuelva a mover. Es muy importante esta idea. Una segunda idea que quería reflexionar con ustedes es que no deberíamos tener un análisis solo periodístico de la crisis. O sea, es interesante coger largos periodos. Yo estoy plenamente convencido, como ahora intentaré decir, que esta crisis está íntimamente relacionada con la crisis de los años 70. Es más, esta crisis es la crisis de las salidas a la crisis de los años 70. Es la crisis a las políticas que se pusieron en marcha y que llevaron a esto que se conoció como la globalización feliz, donde el capitalismo había dejado de tener su recurrente y persistente tendencia a la crisis, a la autodestrucción, como decía Roubini antes. Si ustedes háganlo simplemente como imagen, y lo digo pensando en los jóvenes, los mayores lo vivimos. Ustedes se imaginan Perú en el año 73, 74, ¿qué pasaba? Pues ahora miren ahora, pues allí lo que pasaba era que todo un proceso histórico del capitalismo, que comienza después de la Segunda Guerra Mundial y que llega hasta el 73, estalla por los aires. Y aparecen nuevas realidades y nuevas crisis. Una crisis muy fuerte del capitalismo, una crisis fortísima de la hegemonía norteamericana en el mundo y además una crisis política internacional tremenda que se salda con la derrota de Estados Unidos en Vietnam y el abandono prácticamente de toda Asia por parte de las fuerzas norteamericanas. Para muchos creíamos que era el fin de Estados Unidos, pero no fue. Lo que vino fue la enorme reacción del poder norteamericano para evitar que esa crisis terminara siendo una crisis del capitalismo y que significara nuevas rupturas en el propio capitalismo. Hay 3 datos de aquella época que me interesa ahora decirlo para que ustedes lo vean. 3 hechos que demuestran la crudeza de la respuesta norteamericana. La primera fue un informe de la comisión trilateral que se llamaba La ingobernabilidad de la democracia, donde ya ponían encima de la mesa la necesidad de un giro en lo que luego se llamaron
se llamará políticas neoliberales, que habían sido políticas de una pequeña minoría de teóricos apoyados por financieros importantes, pero que siempre había sido una ideología o una propuesta política absolutamente minoritaria frente al keynesianismo dominante. La segunda hecho fue espectacular, y dramático, porque se vivió en Chile, fue el golpe de Estado contra Salvador Allende, auspiciado y dirigido por la CIA. Pero no solamente era eso, sino que se inicia ahí un ciclo de dictaduras fundacionales. O sea, estas dictaduras eran diferentes a las anteriores. Estas venían a implantar sangre, sudor y lágrimas el modelo neoliberal, costase lo que costase. Y eso empezó a darse justamente en Chile, que aparecía Chile como lo que pudiéramos llamar el ejemplo a seguir por parte de todos los demás países. Inmediatamente después vinieron toda una serie de golpes de Estado, y todo con esa intención de auspiciar y poner en pie el modelo neoliberal. Hay un tercer hecho muy importante también, que convendría tener en cuenta, que es la visita de Kissinger a China y la alianza implícita de Estados Unidos con China frente al gigante soviético. Fue la teoría del imperialismo que se vio mucho en aquella época y que de una u otra manera marcaba las tendencias de fondo de esta contraofensiva norteamericana. Bien, esa contraofensiva norteamericana tuvo tres grandes momentos, tres grandes procesos políticos sociales de enorme magnitud que han cambiado el mundo y han cambiado este mundo, y que significaron la derrota de movimientos sociales muy poderosos, de países y hasta de sistemas. El primero fue la adopción, que luego se codificó con el consenso de Washington, de las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales lo explica muy bien un teólogo de la liberación que se llama Frank Hinkelaber. Lo explica muy bien. Es la lucha de clases desde lo alto frente a lo de abajo. Era la derrota del movimiento obrero y de los derechos históricos del movimiento de los trabajadores. Y una gigantesca redistribución de renta, riqueza y poder a favor de los centros más poderosos del mundo. Que así ha sido en todas. No hay ninguna parte que eso no sea el dato fundamental. Hasta el punto que seguramente eso fue un elemento clave, ese elemento ha estado detrás de esta crisis que hoy estamos viviendo. Es decir, la falta de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Y es importante retener esto. Cuando el sistema inicia estas políticas, rápidamente aparece un problema que permanentemente funciona en el capitalismo, que es el problema que Keynes llamó de demanda efectiva. ¿Quién consume los productos que se venden cuando además está viviendo una revolución tecnológica de grandes dimensiones? ¿Quién lo consume? ¿Cómo evitar esa crisis de realización o esa crisis de demanda efectiva? Se evitó de dos maneras fundamentales. La primera, financiarizando el conjunto de la economía. Y la segunda, y fundamental, endeudando masivamente a las clases trabajadoras, a los grupos sociales y a los estados. Se puede decir que la financiarización y la deuda generalizada es el mecanismo que se empleó para evitar que esta crisis terminara siendo una crisis más de las muchas cíclicas que tenían que ver con eso. Es importante que ustedes ahora recuerden que en el año 80, en los años 70, Nixon dejó la convertibilidad oro-dólar, pero el golpe de mano fundamental lo dio Paul Volcker cuando fue presidente de la Reserva Federal, con una subida espectacular de los tipos de interés, que destrozó a la industria norteamericana, que destrozó al movimiento obrero norteamericano y que
generó la primera ofensiva seria para sacar la industria hacia lo que luego fue las deslocalizaciones de cara al tercer mundo. Pero eso significó una tragedia de enorme magnitud para América Latina. Fue el problema de la deuda y la crisis de la deuda, que a su vez fue un problema grave en muchos países del llamado socialismo real, destacadamente Polonia, que ahí empezó la crisis que llevó luego a Solidaridad, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, todos fueron entrando en esa crisis. Y donde Paul Volcker se inventó un sistema que ya existía en el capitalismo, pero que era muy importante y que fue una gran salida, porque evitó la inflación que llevaban estos procesos, que es que lo que hizo Paul Volcker fue vender en el mercado mundial los famosos bonos norteamericanos. Pero eso cambió absolutamente la economía mundial, porque Estados Unidos, de ser acreedores del mundo, pasaron a ser deudores del mundo. Y a partir de ahí se generaliza el proceso, y en esa generalización del proceso Estados Unidos se convierte en lo que llaman los economistas un adicto al capital extranjero. Estados Unidos va acumulando enormes déficits comerciales, déficits por cuenta corriente, es decir, cuando eso se produce persistentemente te vas endeudando y necesitan la llegada, que les puedo decir que en los últimos 10 años fue de en torno al 50% del ahorro mundial terminaba en la banca norteamericana. O sea, de cada $2 que se ahorraban en el mundo, uno iba a Estados Unidos para poder financiar su guerra, su sistema productivo y sobre todo la enorme necesidad de seguir siendo la locomotora de la economía mundial. Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy el gran problema que tiene Estados Unidos es justamente su enorme deuda, que es absolutamente impagable. La deuda de Estados Unidos seguramente equivale ya casi 2 veces el Producto Bruto Mundial. Y es una deuda, la deuda pública de Estados Unidos, sin contar la privada o la de otros entes, la deuda pública de Estados Unidos en este momento ya equivale a su PIB. Es una deuda perfectamente impagable, que se financia dándole a la máquina de hacer billetes verdes y vendiendo bonos en el mercado mundial. Que alguien compra. Oye, ¿y quién compra los bonos de Estados Unidos? China, Japón, los países árabes del sudeste asiático, Rusia, Nigeria, hasta ustedes compran bonos norteamericanos. Es decir, todo el mundo está financiando a un parásito que vive de todo el mundo. Como decía Greenspan, el anterior presidente de la Reserva Federal, nosotros nunca tenemos problema de deuda, porque le damos la máquina de hacer billetes. ¿Qué problema ha ocurrido? Y es el segundo elemento que quería decirle a usted. El problema que ha ocurrido es que es cierto que todo este enorme impulso de liquidez que inyectó en la economía del mundo Estados Unidos ha servido para financiar procesos de crecimiento y desarrollo en un conjunto de economías, pero sobre todo en la China y en la India. Lo que hace de esta crisis un elemento peculiar, singular, es que coincide la crisis económico-financiera con una crisis geopolítica. Es decir, hoy lo que se está ventilando a nivel mundial es la decadencia de una gran potencia y la emergencia de nuevas potencias que le están disputando la hegemonía. No es pequeña cosa. Si atendemos, como dice Giovanni Arrighi y Immanuel Wallerstein, que hay unos ciclos hegemónicos, ahora podemos estar viviendo el final del ciclo hegemónico protagonizado por los Estados Unidos.
y que entramos de lleno en un nuevo ciclo que aún no sabemos quién lo va a organizar y cómo se va a organizar. Immanuel Wallerstein, Michel Luzón hablan de regulación caótica o hablan de caos sistémico, producto de esta fase de bifurcación histórica que estamos viviendo. Pero esa es la otra cara de la globalización. La globalización siempre ha sido dos cosas muy concretas. Una de ellas, el intento de Estados Unidos de aprovechar la mercantilización del mundo para continuar en su hegemonía. Y la segunda ha sido la industrialización de determinados países que hoy se convierten en competidores y son los acreedores de Estados Unidos. Y los que le están exigiendo a Estados Unidos que o se ajustan a sus capacidades de consumo y de gasto o dejarán de comprar bonos norteamericanos, que es lo que ellos llaman la bomba nuclear, hacer estallar la bomba nuclear. Aquí hay una guerra muy complicada, porque decía Keynes alguna vez que cuando tú le debes a un banco $10.000, el problema es tuyo, pero cuando al banco le deben $10.000 millones, el problema ya es del banco. Y los que hacen de banco de Estados Unidos tienen un problema, que sus reservas son en dólares. Cerca de 2 billones tienen los chinos de dólares y de bonos norteamericanos. América Latina tiene en este momento, Sudamérica tiene $700.000 millones de reservas. Pero que pueden que no sea nada. Si Estados Unidos entra en default, no hay nada. Porque desde los años 80, la moneda norteamericana ya no tiene detrás respaldo real de producción. Es pura especulación monetaria. Los que tienen dólares no quieren perder su valor de dólares, son sus reservas, son sus ahorros. Eso se aprovechan los norteamericanos obligándole a seguir comprando para que la maquinaria funcione. Pero llega un momento en que si abusan, pues los otros dicen, pues no. Fíjense ustedes, el 15 de septiembre será el tercer aniversario de la caída de Lehman Brothers, el gran banco norteamericano, 3 años. En estos 3 años, ¿saben ustedes de qué vive Estados Unidos? En lo siguiente: el Ministerio de Hacienda, el Tesoro norteamericano, emite bonos. Como ya no los compran como antes, los compra la Reserva Federal. Y la Reserva Federal lleva comprando desde septiembre hasta aquí a una media de $6.000 millones diarios, en la cual es, como diría Alan García, como Juan Fadón, yo me lo guiso y yo me lo compro. Porque empiezan ellos vendiendo los bonos, no encuentran mercado internacional y la Reserva Federal compra los bonos del Estado norteamericano. Eso le han llamado flexibilización cuantitativa. Eso se terminó hace un mes. Y lo que ha ocurrido en la economía del mundo es como cuando uno está en la UBI, con una grave enfermedad respiratoria y le quitan el aparato para ver si responde el organismo o no. Lo que ha ocurrido es que cuando eso no funciona, le han quitado el aparato y estamos al borde de una segunda recesión, que ya no será una recesión. Una segunda recesión, y no hemos salido de la primera, eso se llama depresión, que es en donde vamos adelantadamente. Es importante este dato de que estamos viviendo una gran transición geopolítica, donde, como siempre, como ahora que la crisis está en el centro del sistema y no en la periferia, es siempre una oportunidad para la periferia de renegociar su papel en el mundo. Es lo que está haciendo ahora mismo América Latina. O sea, ahora mismo lo que está haciendo América Latina es eso. Empieza a tener condiciones para, igual que pasó en los años 30, empezar a renegociar.
su papel en el mundo. Que no es fácil, que es muy difícil, pero que está ahí. ¿Cuáles son los datos básicos de esta gran transición geopolítica? El primero, la decadencia de Estados Unidos. Cuando hablo de decadencia no estoy hablando de colapso de Estados Unidos, estoy hablando de decadencia. O sea, Estados Unidos ya no tiene ni la potencialidad económica ni política, solo la militar, y empleo bien esto, solo la militar, para seguir siendo el centro del mundo. En segundo lugar, cuando se habla de decadencia, se habla de emergencia de nuevas potencias. Y ya es evidente que se está produciendo la clave siempre de una gran transición geopolítica, que es una gigantesca redistribución del poder a nivel mundial. Como decía una vieja canción, los que nada eran, ahora empiezan a ser. Y estos que nada eran, que eran apenas colonias, China en el año 1820 era la primera economía del mundo. El primer Producto Bruto Mundial. Y en el año 2017 volverá a ser. 2 siglos después. En medio ha sido la inversión, la intervención y el reparto de China que hicieron las grandes potencias occidentales. Es decir, en el año 1820, la primera economía del mundo, que era además una economía de mercado, era la economía china. La primera economía del mercado del mundo. Y la que tenía el desarrollo más amplio. Simplemente que ese desarrollo no le llevó a la revolución industrial y no le llevó a perfeccionar un elemento clave en toda la crisis, que es el aparato político-militar y la capacidad de fuego. Que China, por cierto, lo entendió rápidamente, dónde estaban sus problemas. China va a pasar a ser, en 2 siglos, la primera potencia económica del mundo. De nuevo, en 2 siglos. Que para usted y para nosotros, que somos occidentales y controlados por el pensamiento eurocéntrico, no es muchísimo. Para ellos es otro modo del mundo. Para ellos es la continuidad de una vieja historia de más de 2000 años, cerca de 3. El segundo dato entonces es este, la emergencia de nuevas potencias. Y esas nuevas potencias que emergen son bien singulares. Son grandes estados, estados continentales. Algunos que parecían muertos reviven, que era Rusia. Y otro que parecía que no contaba, que era la India, está emergiendo. Pero no solamente eso. Este año, un país como Corea del Sur ya ha alcanzado a España, tiene su Producto Interior Bruto más grande que el de España. Este año. Ya es la 10ª potencia industrial del mundo, es Corea del Sur, que equivale a Andalucía y tienen 40 millones de habitantes. Si los dos estuvieran juntos, las dos Coreas, serían una enorme potencia de grandes dimensiones. Hay otra variante de eso. Es que todos estos grandes estados continentales nunca han seguido las directrices del Fondo Monetario Internacional. Siempre han tenido su propia política. Y la tercera es que todos han pretendido siempre que la soberanía y el Estado-nación sean la clave de su vida política. ¿Por qué? Porque todos han sido colonias. O semicolonia, como fue la Rusia en la época de los zares. Eso es lo que está cambiando a marcha. El tercer elemento que cambia es las grandes instituciones internacionales. Ya no representan la fuerza real. O sea, el mundo tiende a la multipolaridad y, sin embargo, todas las instituciones representan a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, la hegemonía aplastante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la OMC, en el Consejo de Seguridad y tutti quanti. Por tanto, esas instituciones están en crisis. Lo que se llama eufemísticamente y estúpidamente la gobernanza mundial, como si hubiese existido alguna vez eso, pues es lo que entra hoy en crisis antes de que se pusiera en marcha. El cuarto elemento de esa crisis es muy importante, que es la cuestión político-militar. Aparece aquí una contradicción difícil de
de asumir. La potencia en declive es la primera potencia mundial, desde el punto de vista militar. De cada $2 que se gastan en defensa, entre comillas, en el mundo, uno lo gasta Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha hecho del complejo militar, industrial y financiero, la finanza no es otra cosa, como le enseñaba un alumno, un maestro aplicado a Andy García en El Padrino, en la película El Padrino. La finanza no es otra cosa, es saber cuándo y qué disparar. Eso te lo dice la finanza. La finanza no es otra cosa que la guerra por otros medios. Y desde ese punto de vista, la cuestión político-militar cobra de nuevo actualidad. No hay ninguna casualidad que hoy el continente que se está rearmando más de todo el mundo sea América Latina, en este momento. Y que cuando Brasil descubre una reserva de enormes dimensiones de gas y petróleo en el presal, la primera cosa que hace inmediatamente es irse a Francia, llegar a un acuerdo y comprarle 2 submarinos atómicos y uno convencional. Y el otro día, Dilma Rousseff acaba de inaugurar un complejo para producir 18 nuevos submarinos brasileños, de los cuales 6 serán nucleares. Porque Brasil ya tiene el ciclo completo de la industria nuclear. O sea, Brasil ya puede producir cualquier cosa desde el punto de vista nuclear. Y no fue casualidad que lo que hizo fue irse a Francia y decir, compañero, claro, ellos dicen, nosotros, y la pregunta siempre compleja, ¿y por qué te rearman? ¿No? Los brasileños nunca dicen que es por Estados Unidos, ¿no? Pero claro, eso no se lo cree Estados Unidos. Eso lo dicen ellos, pero ellos no se lo creen. Y hay otro componente de la crisis que yo le doy casi más importancia que todo lo demás, que es lo que puedo llamar el político-cultural, la crisis del occidentalismo. Ustedes saben que hay un gran sociólogo de este país y maestro mío que se llama Aníbal Quijano, que decía Aníbal que todo esto le ha llamado a él el patrón de poder colonial moderno eurocentrado, le ha llamado ya últimamente. Bueno, pues todo eso es lo que va a estallar en la crisis. Modernidad, capitalismo y, entre comillas, descubrimiento de América, porque por eso ustedes no existían antes de llegar a los españoles. Esas 3 cosas comienzan el mismo día. Capitalismo, modernidad, descubrimiento y racismo. Y la raza como criterio de clasificación social. Que aquí se aprende. Y que los conquistadores españoles lo trajeron de la racia que hicieron contra los judíos y contra los árabes en la península ibérica. Ya habían aprendido la lección, siempre unidos a nuestra gloriosa Santa Madre, Iglesia Católica Apostólica Romana, que siempre ha ayudado a estos procesos. Desde ese punto de vista, es eso lo que estalla también, ese patrón de poder. Donde se habla de transición, siempre se habla de incertidumbre. Sabemos de dónde venimos, pero no sabemos dónde venimos. Todas las etapas de transición son grandes oportunidades, pero también grandes riesgos. Uno se la juega siempre. En ese contexto, estoy aterrizando ya en mi país, otra de las cuestiones que se han puesto en crisis es la propia Unión Europea, que había sido un gran descubrimiento, al final, para una cosa bien simple, que es llevar hasta el final los presupuestos del neoliberalismo, quitarle a la soberanía popular el control de la economía. O sea, ¿cómo podemos decir cuál era la gran obsesión de Buchanan, el padre de la escuela de la elección pública? ¿Cuál es el gran deseo de von Hayek, el padre del neoliberalismo moderno? ¿Cuál es el deseo de todos ellos? Que la soberanía popular no intervenga en la economía ni en el capital financiero. O sea que solamente la oligarquía financiera controle y organice el capital financiero. Es el modelo norteamericano. Y que en todos estos países, incluido América Latina, mucho antes, y en Europa, han terminado a través de aquello que hablan de la independencia del Banco Central, que es la dependencia del Banco Central de los grandes bancos propios y ajenos, que son los que mandan, que imponen su poder. Entonces los gobiernos pasan a ser
de soberanía popular y democrática a soberanía limitada. Limitada por los grandes poderes económicos que imponen su reino. Zapatero, el todavía presidente del gobierno español, lo dijo ahora, que se hacen 3 años de Lehman Brothers, dijo: hemos pasado de intentar ponerle reglas al capital financiero y ahora estamos llegando a cómo el capital financiero nos pone reglas a nosotros. Europa, que había sido un territorio donde la lucha del movimiento obrero y de la izquierda y de los sindicatos habían generado un conjunto de derechos sociales, hoy está en una transición hacia la nada, ¿sí? A una progresiva desaparición de los derechos sociales, azotado por una enorme especulación internacional que está sometiendo y poniendo a los gobiernos de rodillas ante los poderosos del mundo. Pero no se equivoquen ustedes. No se rescatan nunca países en Europa, se rescatan bancos. En Europa pasó, por eso es importante lo que hablé de Paul Volcker. En Europa pasó algo parecido a lo que hizo Estados Unidos en los años 80 con la deuda, que fue el invento del euro. Y digo que fue un invento porque por primera vez una moneda surgía sin que hubiese un Estado detrás. Es decir, no había un Estado europeo. No hay un Estado europeo. Hay 27 Estados europeos. Lo que ocurrió fue que se intentó la vía de tener una moneda única europea, que se llama el euro. Para hacer eso, hubo que hacer 2 cosas importantes. Una, aceptar que la política económica ya no la dirigían los Estados, sino ni tampoco el Parlamento Europeo, lo dirige la Comisión y el Banco Central Europeo, que se sigue según el modelo alemán, que es el único que tiene potestad para darle a la máquina de hacer billetes, de hacer euros. A su vez, ese proceso culmina o empeora porque se produce la caída del campo del Este y donde Alemania y Estados Unidos se reparten todo ese enorme botín. Alemania, sin guerra mundial, se convierte en el país que controla casi colonialmente países completos como Hungría, como Chequia, como Eslovaquia, como Polonia, porque las empresas alemanas son las que van allí y luego ensamblan lo que producen aquí. Pero ¿qué ocurría en una moneda única? Algo que los economistas han estudiado bien, y a un economista le dieron el premio Nobel por eso, que era aquello, que no voy a entrar ahora en ese debate, de si el euro, si Europa era o no una zona económica y monetaria óptima. El problema que hay es muy simple. Poner a 27 países, de los cuales en torno a más de una docena son los que tienen euro, o sea, en torno a 14, 15 países que tienen euro, ponerlo a competir sin el velo monetario significaría que los ajustes ya no se hacen monetariamente, se hacen por la economía real, es decir, por el paro, por el desempleo. Lo que ocurrió fue que en estos años que llevamos el euro, una serie de países que tienen productividades relativas diferentes y peores que Francia, Alemania o el Benelux, como eran los famosos PIG, los cerdos voladores en inglés, que eran Grecia, Portugal, Italia, España, etc., fueron generando una persistente y sistemática déficit por cuenta en su balanza comercial y por cuenta corriente, que a su vez eran los superávit fundamentalmente de Alemania. Como suele ocurrir, esta economía, que el euro fue algo así como un gigantesco dopaje, la economía fue dopada por el euro, lo que ocurrió fue que la economía empezaron a, como en el caso de España, a generar
una enorme burbuja inmobiliaria. ¿Qué ocurrió? Que la banca española, igual que la banca griega, igual que la banca irlandesa y casi siempre la banca italiana, salió al mercado mundial y sobre todo europeo a pedir crédito para seguir convirtiendo en algo que yo he llamado que es el mito del alquimista. En España lo que ocurría era que las piedras se convertían en oro a través de la especulación inmobiliaria. Y era así, era la alquimia. Tú comprabas un piso por 10 y 3 años después valía 40. Y además te ibas endeudando progresivamente. Conclusión que quiero decirle a ustedes. Lo que ocurrió es que la economía dejaron de tener los fusibles de toda economía pequeña frente a la grande, que son los déficits comerciales. Cuando una economía tiene déficit persistente, esa economía se está endeudando. ¿Qué ocurría? Que el euro permitía la ilusión de que eso no tuviese consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque nadie iba a especular con una moneda que era tan grande, tan fuerte, aparentemente. Sin embargo, si hubiese habido liras, hubiese habido peseta española, 2, 3 años, 4 años de déficit permanente, al final de devaluación y ajuste. Pero eso, que puede parecer muy duro, que siempre lo es, pero esa es una manera de ajustarte tú a los precios relativos y a las productividades relativas de la economía internacional. ¿Qué ha hecho la economía española? Endeudarse, poner en marcha un ciclo inmobiliario de enormes dimensiones y ir perdiendo mercado interno y externo. ¿Por qué? Porque su industria no tiene capacidad de competencia con la industria alemana o con la industria de los países del este. Mano cualificada, sin derechos sociales, sin cláusulas ecológicas y prácticamente con un salario de 1/3 de un trabajador. Eso fue magnífico para el capital, porque hubo una competencia entre trabajadores y la conclusión ¿cuál era? Que en todos los países europeos el porcentaje de la renta nacional que iba a los trabajadores fue descendiendo. Problema. ¿Cómo se evitó la crisis de realización? Se inventaron una cosa magnífica. Endeudan. No ganan lo suficiente, pero endeudan. Y bueno, la economía se basó en una deuda financiera. Hoy España debe, la deuda total de España, no la pública, que es muy baja, la deuda privada, fundamentalmente. Hoy la deuda total de España puede ser 3 veces su Producto Interior Bruto. Hay cifras, yo las tengo aquí, que hablan de 4 veces ya su Producto Interior Bruto. Y solo el 30% de esa deuda es deuda pública. Todo lo demás son deuda de los bancos y deuda de las grandes empresas privadas. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre, pues lo que ocurre en todas las crisis, que todo va bien hasta que llega la crisis. Y cuando llega la crisis, todos los bancos españoles, prácticamente todos, excepto 2 que tienen otra salida, una de ellas América Latina, que es el Banco Bilbao Vizcaya y el Banco de Santander, todos los bancos, todas las cajas de ahora, virtualmente están en quiebra. ¿Por qué? Porque para financiar el negocio que llamamos en España del ladrillo, el boom inmobiliario, se han tenido que endeudar con el extranjero y a su vez a ella le deben la inmobiliaria, los constructores y la inmobiliaria, una enorme cantidad de dinero que no podrán pagarle nunca. ¿Por qué? Porque en España hay más de 1 millón de pisos vacíos, sin que nadie los quiera comprar. Y el valor del piso va descendiendo. Y además con una cosa que en España es dramática, también en otros países. Tú en Estados Unidos tienes una deuda que no puedes pagar y le entregas la llave y te vas. En España no es así. Si tú tienes una deuda, aunque entregues el piso, tienes que seguir pagando la deuda. Cueste lo que cueste. Y además, toda tu vida, que puedes estar pagando un piso que ya no vale nada.
porque vale la mitad de lo que te costó a ti, tienes que estar pagando. Y si alguien cometió el error, tu madre, tu prima o tu hermano, de avalar tu crédito, van inmediatamente a por ella. Por tanto, ¿qué está ocurriendo? La inmobiliaria no paga y la gente tampoco paga. Muchos latinoamericanos lo que hacen es que un día se van y ya no aparecen más, salido y ya están fuera del país, para quitarse del medio ese lío, que es un lío pegantesco que no tiene salud. Y ahora dicen, el rescate de España. No, aquí no se rescata ningún país. Aquí lo que se rescatan es los bancos a quien le debemos dinero nosotros, que son básicamente los bancos franceses y los bancos alemanes. Si España, mejor dicho, si los bancos españoles y las cajas de ahorro de España no pagan la deuda que tienen con los bancos alemanes y franceses, entran en quiebra. Y todo el sistema financiero entra en quiebra. Ese es el problema que hoy de nuevo acaba de estallar. Hoy mismo. Hoy se ha pegado un batacazo a la bolsa mundial de nuevo, porque no tiene el tema demasiado arriba. Si no cambia, eso he dicho antes, la gobernanza mundial. ¿Qué ha ocurrido por parte de los prestamistas, los acreedores? Han dicho, lo importante es que esto me paguen a mí. Pero para eso han puesto en marcha planes de austeridad de enorme dimensión. Lo que llaman los economistas un conjunto de políticas que son procíclicas, es decir, acentúan la crisis, agravan la crisis. Y ahora te encuentras que los mismos prestamistas o acreedores que han impuesto estos planes de ajuste tremendos contra las poblaciones, porque son los pobres y las clases trabajadoras los que están pagando la crisis, no les queda ninguna duda, como siempre. Esa gente hoy se encuentra con un problema terrible, que es que como con las políticas que hacen de austeridad generan más crisis, más recesión, ahora tienen miedo de que la crisis que viene no se les pague el dinero que se les debe. Entonces estamos viviendo en un pez que se muerde la cola. En ese pez que se muerde la cola es una dictadura del capital de enorme dimensión. O sea, paga lo que tú hagas, tienes que hacer la política que ellos quieren. Y si no la hacen, conspiran contra tu moneda, contra ti y contra tu deuda, y se impone un mecanismo perverso donde los países entran en una crisis permanente. Ahora bien, la pregunta del millón, que diría en mi país. Esto se podría resolver fácilmente en Europa, muy fácil. Llega el Banco de Reserva español, el Banco Central Europeo, y compra 2 billones de deuda europea, de España, de Inglaterra, de Italia, de Grecia, y luego, a su vez, emiten un bono con los 27 detrás, en la cual dicen y compiten con el bono norteamericano. Y es más solvente la economía europea, claramente, que la economía norteamericana. ¿Por qué no se hace? Porque eso, para Alemania, genera problemas de inflación. Y sobre todo, porque con ese procedimiento, según dicen ellos, no se incentivan los planes de austeridad y de derrota salarial de los trabajadores. O sea, la clave para ello es que la crisis se lleve por delante los derechos sociales, los derechos laborales, los derechos sindicales, y que al final lo que se produzca sea una especie de gigantesca cura de adelgazamiento de la economía para poder ser competitiva con los alemanes. Como nunca lo seremos competitivas con los alemanes, y menos después de haber adelgazado tanto. Lo que adelgazas, cuando adelgazas tanto y tan rápidamente, el peligro más gordo que tiene es que te vayas a otro barrio después de tanto adelgazar. O sea, conseguiste no tener problemas cardíacos, pero conseguiste inmediatamente tener tuberculosis. Por lo cual, bueno, no sabemos si tienes que escoger entre lo malo o lo peor. Pues esa es la situación. Y en ese contexto, que le acabo de hacer grandes pinceladas, y seguramente esquemáticos, lo que está ocurriendo es que está emergiendo también un movimiento internacional de protesta en torno a esto. O sea, la dictadura omnímoda
del capital financiero, de la plutocracia internacional, es de tal dimensiones que la gente se está harta y que la gente empieza a organizarse. Lo más curioso es que todos pensábamos que esto tenía que haber ocurrido hace por lo menos un par de años y protagonizado por los mexicanos y por lo que queda de la izquierda. Eso se ha hecho en algunos países, no así en España, porque teóricamente la izquierda gobierna. Lo está haciendo también que va a llegar la derecha con mayoría absoluta y va a barrer a toda la izquierda del Parlamento seguramente el 20N, por cierto, aniversario de la subida a los cielos del general don Francisco Franco Guadamonte. Desde ese punto, pues sabemos que fue bueno, desde ese punto de vista, la situación que hay en España nos sorprendió a todos. De pronto, miles de hombres y mujeres jóvenes salieron a las calles y empezaron a tomar la calle y a practicar nuevas formas de democracia y de organización política. Gente que nunca había intervenido en política, esa gente que nunca había intervenido, de pronto se puso a hacer política. Miren ustedes, que en Madrid haya una movilización un 17 de agosto, organizada por los indignados, y que haya una movilización ayer contra la visita de nuestro amado Papa, es algo casi metafísicamente, ontológicamente imposible. O sea, en España se cierra todo desde el 15 de julio al 30 de agosto. Además, entre otras cosas, porque si no te encierra, acabas con un dolor de cabeza por el calor que hace. O sea, necesitas por lo menos un poquito de agüita, ¿no? Y de refresco. Bueno, lo que está ocurriendo en España es que de pronto estos jóvenes están cambiando el mapa político español. La duda es, ¿será duradero? ¿No será duradero? ¿Va a continuar? Sobre los indignados españoles sabemos poco, tenemos intuición. Pero sí ha habido una fundación que sobre una provincia, que es Salamanca, sí que ha hecho un informe sociológico de quién era y cómo son los que eran. Que al menos coincide bastante con la intuición que uno tiene. Yo ya tengo tantos años que ya hasta no tengo intuición, pero la intuición que uno tiene de la gente que estaban en las plazas públicas, porque toda la gente tomó las plazas. Porque las plazas públicas de mi país, no sé del suyo, eran antes un lugar donde la gente las paseaba. Ahora es simplemente para que usted vaya a comprar. Antes la gente vivía en las plazas públicas y en los bares que había, como siempre, miles en los alrededores, que era una de nuestras pasiones. Eso ya fue terminando. Ahora las plazas son lugares para ir y venir y vender mercadería. Pero ya no tienen ese calor y esa sensación de vida que tenían antes. ¿A dónde voy? A que estos jóvenes se han puesto a hablar de política y de economía sin que nadie les pidiera la opinión. ¿Qué sabemos a través del análisis que hace la Fundación Alternativa en un lugar que no es muy significativo porque es Salamanca? Es una vieja ciudad castellana, la de don Miguel de Unamuno, que fue el rector, y es una población muy marcada por la universidad y por los estudiantes. Pero da alguna idea interesante. La primera cosa que tienen ustedes que saber es que todas las encuestas en España dicen que por cerca del 80% de los españoles consideran que la reivindicación de los indignados son justas. Eso significa que de derecha a izquierda todo el mundo considera que ellos reflejan una parte de la verdad, si no la verdad. Hace poco El País acaba de encargar otra, el periódico El País, y donde más del 70% confirma de que los jóvenes llevan en salida esa política. Esto es bien importante, porque este papel simbólico lo ha intentado la derecha adelgazarlo criminalizando al movimiento, pero no han podido. ¿Qué sabemos
por la investigación sociológica que se hizo, hablando en un lugar de sociólogo. La primera es que se trata de jóvenes entre 19 y 30 años. No son adolescentes, son jóvenes. En segundo lugar, son jóvenes, todos, en su inmensa mayoría, universitarios. Eso es algo que te entraba rápidamente por los ojos. Es la generación española mejor formada de su historia. Y que todos están malviviendo con salarios de miseria. Segunda cuestión, son jóvenes. Segunda cuestión, son jóvenes escorados hacia la izquierda, pero no votan. Sí. Igual que en la población hay más apoyo a lo indignado conforme te vas trasladando de la derecha al centro y la izquierda, dentro de lo indignado hay más apoyo hacia la izquierda conforme vayas yéndote cada vez más a los sectores más activos y a los sectores que tienen mayor protagonismo político dentro del movimiento. Hay un tema de interés, ¿no? Que es esto de una frase que me gustó mucho, ¿no? Ellos son nativos de la época de Internet, son nativos digitales. Es un movimiento que ha aprendido a usar todas las nuevas tecnologías con una percepción y una capacidad absolutamente increíble. Les puedo decir que la policía, los servicios secretos, los fachas, todo el mundo ha intentado meterse en estas redes y lo sacan y lo detectan de inmediato y cambian y no los pueden seguir. O sea, hoy por hoy, decirles, por ejemplo, que hay un Twitter o un Facebook de Democracia Real ya que son 400.000 conectados directamente. Y no tienen necesidad de poner anuncios para hablar de una conferencia, simplemente tuitean, chatean y salen a la calle. Y así se está haciendo toda la movilización. Son nativos digitales. Luego, socialmente emerge una figura que en España es bastante compleja, que se le ha llamado de muchos nombres. El nombre que se va usando en la academia, impuesto por un sociólogo francés llamado Franck Castel, que era el precariado. Está apareciendo un sujeto social que coincide casi como una especie de cartulina con los jóvenes que se están movilizando. Es un conjunto de jóvenes que han vivido la mejor época del desarrollismo en España, que se han formado mucho, pero que, por cierto, han sufrido la despolitización de sus padres por esta etapa del neoliberalismo, y a su vez son gente que no consiguen tener unos salarios adecuados para emanciparse de sus padres. O sea, la familia sigue siendo el Ministerio de Hacienda de estos sectores. Y son los que hacen que su vida no pase a la marginalidad o a la marginación. Si ocurre que tienen 30 años y que están con su mamá todavía, bajo el principio de que como guisa mi mamá, nadie guisa. Y el problema que hay ahora, dramático, es que ningún hijo se quiere echar de la casa. Es más, te traen a la amiga y en todo caso, si hay reajuntamiento, también se traen a la pareja y lo que venga. Es decir, ¿por qué? Porque está ocurriendo un fenómeno que gente que tiene una extraordinaria cualificación está vendiendo pizza o está trabajando de walking poor en cualquier establecimiento de cualquier lugar, con contratos de 72 horas, contratos de 3 días, contratos de fines de semana, y que no permiten, por un lado, desarrollar una profesión y una profesionalidad, y por otro lado, no les permite tener un ingreso suficiente como para emanciparse. Es decir, se produce lo que en términos sociológicos podríamos decir una crisis entre la realidad y la expectativa de esa realidad. Si ustedes cogen hoy cualquier sociedad capitalista europea y latinoamericana, los jóvenes son el centro del consumo. Los viejos somos desechos humanos
que tenemos un defecto, que ya no nos morimos como antes. Ahora resistimos más, porque tenemos derechos sociales, porque hemos conquistado cosas. En Europa pues se vive mucho más que antes, ya no se muere la gente como antes. Vamos, están haciendo esfuerzos a ver si consigan acabar con nosotros lo antes posible, pero bueno, en ello andan, en ello andan. Eso ya lo consiguieron en la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, uno de los primeros problemas que tuvieron fue que la generación posterior ya eran más chicos, ya habían comido menos y eran más bajos, y tenían más problemas de salud. Nosotros vamos a ser más bajos y seguramente vamos a tener algún problema más de que vamos a vivir algunos años menos. Pero bueno, es cosa del destino, como dice él. Dicho esto, es muy importante partir de esta idea de que el joven de hoy está sometido a una presión intolerable. Es el centro del consumo, pero no consigue ganar los medios suficientes para vivir como un obrero de los de antes. No es ya mejor que los de antes, porque ellos estudiaron porque sus padres le dijeron, estudia porque no será obrero como yo. Bueno, ahora resulta que ya les gustaría a ellos ser obreros y ganar lo que ganaba sus padres. Es decir, hay toda una generación, que es el elemento políticamente importante, que tiene bloqueado su futuro por este modo de vida. Y eso se está generalizando en toda Europa, porque conforme se ahonda la crisis, el chantaje del mercado cada vez es más fuerte. Y eso está haciendo una cosa muy simple, que todos los derechos históricos de los trabajadores y de las clases subalternas estén terminando por los otros. Termino. Yo creo que este es un poco lo que viene. Tendencias de fondo, sin duda. Yo el otro día a unos compañeros les planteaba de que hemos entrado en un gigantesco estado de excepción a nivel mundial, donde todos los paradigmas intelectuales, morales y culturales que nos habían enseñado en los últimos 20 años para interpretar el mundo van a saltar por los aires, o están ya empezando a saltar. En un momento de cambio tecnológico profundo, que todavía se vive, y donde emergen nuevas potencias que tradicionalmente han sido sojuzgadas por Occidente.